Muy buenas a todo el mundo. Vuelvo a la carga en este 2023, ya casi recuperado del todo, grabando un vídeo que me pidió hace poco una familia, porque estuvimos hablando de sus hijos con necesidades educativas y me dijo, jo Igor, ¿puedes grabarlo para enseñárselo a unos conocidos nuestros del colegio y tal, y a algún profesor que tenemos amistad? Y le dije, sí, fenomenal. Bueno, estuvimos hablando de este tipo de alumnado que bien viene recogido en la ley educativa vigente en España, que es la LOMLOE, y en su artículo 71, bueno, en toda la ley se habla del principio de equidad, ¿no? Que es dar a cada uno lo que le corresponde. Pero bueno, en ese artículo 71 se habla del alumnado NEAE y dentro de ellos pues especifica alumnado con necesidades educativas especiales, que hay, pues bueno, ya sabéis que los manuales diagnósticos cambian la nomenclatura, pero bueno, los NES, digamos que son aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Luego se habla de alumnado con retraso madurativo, con trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, con trastornos del aprendizaje, trastornos de la atención, altas capacidades, bueno, y muchos más, ¿no? Pues al final son estos alumnos con dislexia, con trastorno específico del lenguaje, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, con trastorno espectro autista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería centrarme y les decía a estas familias es que en este artículo, en el 71 y en los posteriores, son muy breves, o sea, y lo deja bastante claro, es que es un derecho de este alumnado el que se le realicen adaptaciones, ¿de acuerdo? Adaptaciones pueden ser curriculares, pueden ser metodológicas, de acceso. Quizás para el primer grupo, los NES que tienen algún tipo de discapacidad, pues las curriculares casi siempre se utilizan, ¿no? Y en el otro grupo, en los que no son NES, esos que hemos hablado de dislexia, TDAH, TEL, bueno, con adaptaciones buenas, metodológicas, de acceso al currículum, a veces no hay por qué llegar a las curriculares, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlas, primero porque es un derecho de este alumnado y porque es una obligación que tenemos todos los profesores y profesoras. Eh, es un derecho, además, que si os fijáis, si entráis en las webs de cada comunidad autónoma de las universidades, en las pruebas de acceso a la universidad, ya aparece un apartado en el que es adaptaciones en la prueba de acceso a la universidad, entrar en las páginas web de las universidades. Ya en las guías educativas, ya la mayoría de las universidades tienen un apartado en el que se habla de esto. O sea, o si no, preguntar. ¿De acuerdo? Y les ponía un ejemplo, una metáfora que les gustó y me dijo, pues, ¿nos la puedes decir para que se la enseñemos? Y les dije que sí. Estas adaptaciones eh, son tan necesarias como los esquís de un esquiador. Es decir, si yo a un esquiador le quito los esquís y le digo que tiene que bajar una montaña y llegar a una meta y sus compañeros bajan con esquís y él no, o ella no, entonces, ¿cómo va a bajar? ¿Va a llegar a la meta? Probablemente, pero le va a costar el doble o el triple. A lo mejor no puede ir por el mismo camino, se va a tropezar, se va a tener que levantar 1000 veces y además va a llegar a la meta y encima se le va a penalizar porque llega tarde, porque llega con la ropa rota porque se ha caído. Es decir, mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, mucho más penuria por el camino y encima la recompensa es menor, ¿no? Entonces, bueno, esta metáfora les gustó y yo creo que es la realidad, ¿no? Entonces, que se nos quede en la cabeza que es un derecho de este alumnado y una obligación por parte nuestra, ¿no? No solo por parte del profesorado, por parte de toda la comunidad educativa, ¿eh? Y diría que de toda la sociedad, ¿no? El adaptarles, porque al final esta condición que ellos tienen no desaparece, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos. Entonces, bueno, y luego me quería parar brevemente en este alumnado con necesidades educativas especiales, sobre todo en las personas quizás con una discapacidad intelectual, que cambiemos una cosa que solemos utilizar, que es con mucho cariño, nos llega la compasión, ¿no? Pero que cambiemos la compasión por comprensión. Y pongo un ejemplo para que se entienda, ¿eh? A veces estos chicos y chicas con algún tipo de discapacidad intelectual suelen ir por los colegios chocando la mano, abrazando, besando. ¿Y por qué hacemos esta distinción, no? Digo, sí, porque es que, jo, es mi manera de mostrar cariño ya, pero no lo haces con el resto de alumnos. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego estos niños y niñas lo generalizan y van con sus familias al metro o al tren
Y se encuentran con desconocidos a los que quieren abrazar, besar, chocar la mano, y estas familias se encuentran con situaciones incómodas, ¿no? Incómodas y tienen que pedir perdón y tal. Bueno, entonces vamos a generalizar y vamos a darles buenos ejemplos, ¿no? Y vamos a cambiar esa compasión por comprensión y sentido común. Y es, vamos a ayudarles siempre que se pueda, pero tratándoles como las demás, porque al final luego ellos generalizan y vamos a darles herramientas que les sirvan para la vida. Bueno, y sobre todo, pensar adaptaciones para todo este colectivo de alumnado con NEAES. ¿Por qué? Porque hay que ser justos con todos ellos y porque nosotros, no solo profesores y profesoras, toda la comunidad educativa y la sociedad, somos los responsables de que nuestros esquiadores lleguen en igualdad de condiciones a la meta. Un abrazo.